Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo con mucha ilusión, la verdad, y muy contento de estar de nuevo aquí en las entrevistas de Mi Alma en Deportivas. Y hoy, como os decía, con especial ilusión porque hoy es un día en los que vamos a hablar de mentalidad, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de emprendimiento, que son temas que para mí pues me alucinan, me mueven mucho y ahora a día de hoy los estoy trabajando desde hace también tiempo y bueno, requieren mucha profundización, mucho tiempo, mucho compartir y la verdad que son temas para mí súper importantes, más allá también del desarrollo, del crecimiento personal, de esa parte interior. Y luego vamos a compartir y vamos a estar con una persona bueno, ¿no? Cómo cuando un deportista y un deportista de alto rendimiento, eh, cómo vive su vida y cómo sobre todo qué preguntas no le aparecen cuando después de terminar su etapa eh, comienza una nueva vida, cómo se replantea todo eso, qué experiencia, qué bagaje llevan y cómo ahora tienen que emprender un camino nuevo, reinventarse y rediseñarse. La verdad que conocemos cientos de historias y como unos pues siguen en el mundo deportivo, otros a lo mejor se reinventan en otra cosa, pero bueno, esa transición pues dependiendo de la persona que sea, bueno, cómo lo afronta. Hoy va a estar con nosotros pues, bueno, un exfutbolista que con más de 15 años de experiencia profesional en el alto rendimiento, eh, bueno, ahora está emprendiendo, está sacando nuevos proyectos, está lanzando también una marca personal y nos va a compartir, pues bueno, creo que hoy va a ser un día de una sacudida mental muy grande porque por todo lo que hace, por todo lo que publica, por cuando hablo con él y cómo cuando se dirige y se expresa, la sacudida mental que produce, el agitamiento, y eso me parece también súper interesante porque cómo al final cuando te mueven, te sacan de tu sitio, de tu zona de comodidad o te plantean algo que no tenías en tu cabeza, cómo eso también te hace replantearte tu cosa si lo coges y empiezas a tirar de ello y te da perspectivas nuevas, te abre puntos de vista y te ayuda a abrir la mente y eso creo que es súper importante. Así bueno, es John Echaide, como os decía, un exfutbolista con mucho bagaje y con mucha experiencia y hoy la verdad que estoy súper agradecido de que venga a compartir pues, este espacio aquí con nosotros en Mi Alma en Deportivas. Tiene ganas y le apasiona lo de ponerle las deportivas a su alma hoy. Así que bueno, vamos a ver si está por aquí y le vamos a dar la bienvenida para que empiece a contarnos más sobre todo esto. Así que esperamos a que se conecte John y comience a sacudirnos la cabeza, a contarnos un poquito más de toda su experiencia. Y bueno, para las personas que les conocéis, ya está por aquí. Hola John, ¿me escuchas? ¿Me ves? Te escucho, te veo perfectamente, pero yo no me veo. Mira a ver la pantalla que te pasa por ahí. A ver, Esto es la tecnología, esto es siempre la tecnología. Ahora sí. ¿qué ¿Qué tal? tal? Muy bien, la verdad que muy bien, con muchas ganas. La verdad que comencé al principio a hablar contigo y leerte y todo eso que vas transmitiendo es al final una buena sacudida mental y una buena agitación y eso a mí me flipa porque desde que comencé, ¿no?, a poner mucha atención, todo eso al final me llama mucho porque cuando me tocan las narices un poquito y lo miro para mí es como que, uy, aquí hay algo que trabajar y eso me gusta. Así que bueno, lo primero de todo, agradecerte tu tiempo y este espacio y que vengas a calzar redes deportivas a tu alma. Así que lo primero de todo, gracias y bienvenido. Yo ya sabes que encantado, me gusta mucho meterme en jardines, ya lo sabes, y para mí esto es uno más y me encanta que me hayas invitado y compartir con vosotros todo lo que sé, todo lo que he aprendido. Genial, que no es poco y todo lo que estás haciendo, que por lo que hemos compartido es muchísimo. Pero bueno, pues nada, vamos a empezar a calzar las deportivas porque, bueno, al final una experiencia tuya, ¿no?, con tanto bagaje en un alto rendimiento, a un nivel profesional, siempre tiene una sacudida grande, más luego, ¿no?, cómo lo transmites. Pero antes de avanzar más sobre eso, preséntate tú un poquito, ¿no? ¿Quién es John? ¿De dónde viene? ¿Quién eres? Pues bueno, cuéntanos un poquito sobre ti.
Vale, me llamo John Echeide y sobre todo donde más identificado he estado es en el mundo del fútbol, como has contado. Yo creo que mi vida se encuadra en eso, en la burbuja como yo del fútbol, donde he estado pues, desde los 18 años compitiendo a nivel profesional y desde un chavalín con 5 o 6 años con un balón debajo del brazo. Esa ha sido mi trayectoria y mi vida desde pequeñito. Y sí que es verdad que a partir de la pandemia, que coincidió, tendría 32, 33 años, fue cuando rompí un poco con todo, que yo lo explico como que te explota la burbuja en la que vivía y caes al mundo real, caes al mundo real. Entonces ahí es como has hablado y lo has dicho muy bien, es una sacudida mental terrible, terrible porque te sientes fuera de lugar y ahí es cuando empecé a hacer cosas nuevas, sobre todo escucharme mucho cómo me sentía, poner foco, saber hacia dónde quería tirar y ahí fue cuando empezó un poco mi nuevo propósito, mi nueva perspectiva, pero sí que es verdad que la mayoría de la gente me conoce por el fútbol. Qué bueno, qué bueno. Al final un tortazo de realidad, ¿no? Porque llega ese momento y genera una nueva forma de vivir y ahora qué, ¿no? Pero bueno, cuéntanos si quieres, empezamos por esa parte, porque luego, ¿no? Hacer ese punto de inflexión y el momento que vives ahora, pero antes de todo eso, ¿no? ¿Cómo es esos años de profesional en el alto rendimiento, todo el esfuerzo emocional, mentalmente? Bueno, cuéntanos un poquito qué destacas, ¿no? De toda esa temporada. Lo primero que me gustaría decir ahí, que yo creo que es lo más difícil y me he dado cuenta ahora, y es bueno que la gente lo sepa, es que casi toda la trayectoria de los futbolistas en una etapa corta y joven, como he hablado por 18, hasta los 35, se hace, es un camino y un trayecto para mí sin demasiada conciencia. No le pones demasiada conciencia a lo que estás haciendo. Bueno, creo que en general, no solo en el fútbol, sino en la vida en general. No encuentras realmente tu propósito. Yo fui un poco lanzado ahí, se me daba bien, me gustaba desde pequeño y fui superando etapas y al final te metes en la rueda y ibas avanzando. Y sí que es verdad que me gustaba mucho y lo disfrutaba, pero era ahora es cuando sé analizar que era un poco un camino, una trayectoria sin mucha conciencia. No le ponía eh, esa conciencia que es necesaria para la vida y para saber hacia dónde vas. Entonces es un momento y yo creo que se explica muy bien cuando llegas a conseguir lo que buscas en sí, porque tienes un sueño de ser futbolista para un pequeño, llegas, miras a través del sueño que has llegado, parece que has conseguido y la pregunta que te haces es, y ya está, pues, y esto es todo, y ahí es cuando el tiro, ¿sabes? Cuando el tiro te das cuenta que ahí no está la felicidad y que es un camino más. Ahí es cuando te hace clic. Sí, digamos porque al final tú tienes el sueño, pero también hay como un vacío, ¿no? Interior, porque vas cubriendo etapas, vas avanzando, vas alcanzando ese sueño, pero igual no hay una realización plena interior, aunque sí que profesionalmente la estás cumpliendo. Algo así podría ser. Sí, sí, es totalmente, totalmente eso. Persigues. Yo sobre todo lo explica muy bien en el hecho de eso, de que estás persiguiendo. Y para mí cuando persigues algo no es bueno perseguir algo porque eso crees que al llegar ya has cumplido y ya lo tienes todo hecho. Y no es así, es todo lo contrario. O sea, tu vida es un proceso y es un camino continuo donde tienes que encontrar pues, la mejora, y sobre todo poner el foco en ti mismo, y en el fútbol eso no lo encuentras o es muy difícil de encontrarlo. Todo va muy rápido, todo es competir, todo es resultadista y no ayuda, no ayuda. Ayuda en muchas otras cosas. El fútbol me ha dado cosas muy, muy buenas, de hecho, yo tengo que tiempo que es así, pero en ese sentido es complicado darse cuenta y yo lo hice ya al final de mi etapa. Ya, ya. Digamos que entras en la rueda, te ponen, ¿no? Este es el camino que hay y ya no ves más nada hasta que se rompe esa burbuja. Y durante todo ese tiempo, al final no dices que es mucha competición, todo muy rápido, mucho sacrificio, entiendo, mucha disciplina, mucha entrega. Pero
tú que trabajas mucho la mentalidad, ¿cómo has vivido durante esos años la mentalidad? ¿No? ¿Cómo te ha marcado a ti esa etapa? La gente piensa que en el fútbol te enseñan eso y te ayudan a manejar esas situaciones y a trabajar esa mentalidad, y no es verdad. A no ser que ha cambiado mucho ahora o que al muy alto nivel sí que lo hagan. En mi etapa no trabajaban la mentalidad como yo creo que es debido trabajarla. Para mí debería ser asignatura pendiente desde el colegio, desde niños, pero no se trabaja. Y esa base yo la he aprendido a base de golpes, como creo que la mayoría de la gente, a base de confundirte, a base de hacer las cosas mal, y ahí es donde vas haciendo fuerte tu mentalidad. Yo uno mucho la mentalidad a trabajar la voluntad, ¿sabes? Trabajar, poner la gratificación, que es algo cuando eres joven muy difícil, y creo que está ahí, ¿sabes? El cambio de conciencia o de mentalidad está ahí, ¿sabes? En posponer en la gratificación por un proceso o por un camino donde vas a disfrutarlo. Y por eso yo siempre saco de la ecuación, la gente siempre me dice, y varias de las preguntas en las charlas que tengo es esa: ¿has tenido que esforzarte mucho? ¿Has tenido que sacrificarte mucho? Y no es así. Cuando tú realmente sientes pasión por algo y ves que es tu camino, como el que estoy haciendo ahora, como el que estoy emprendiendo ahora, que llevo unos añitos, no es ni sacrificio ni es esfuerzo. Aunque desde fuera se puede ver así, porque estoy todo el rato haciendo cosas, pero para mí no lo es, porque es como que has encontrado eso que buscabas, eso que es y que no es un fin, ¿sabes? No es una consecuencia, sino que es un camino. Yo creo que ese cambio, que parece súper pequeño, es el cambio de mentalidad. Totalmente. Enlazándolo con lo que decía antes, ¿no? En esa parte de resultado o de proceso o de realización. Cuando estás haciendo lo que de verdad te sientes realizado, los resultados van llegando, pero cuando te enfocas en el resultado, al final el proceso, el camino es tan abstracto, o tan duro, tan arduo, ponle como quieras, que cuando llegas al resultado es como, vale, ¿y ahora qué? Y creo que a veces pasa mucho, ¿no? Lo que decíamos de ese vacío. Hablando de la parte de mentalidad, creo que en nuestra generación hemos vivido eso. Y ahora estamos viendo cómo la mentalidad, la parte de gestión emocional sí que está poquito a poco, paso a paso va aflorando, pero hay un buen núcleo de generaciones que ha sido también a base de choques y que ahora estamos con ese contraste. Y en la parte emocional, bueno, tampoco, ahí ya ni hablamos, ¿no? Si en la parte mental apenas se habla, en la parte emocional, en el alto rendimiento, bueno, porque al final, ¿cómo te vas curtiendo, ¿no? A base de entrenadores, de compañeros, esa parte emocional, ¿hasta qué punto puede aflorar o no aflora ahí? Mire, yo siempre digo que la parte lo más importante de todo es parar. Y lo que menos tiene el fútbol es parar. Todo va muy rápido. Entonces es imposible escuchar tus emociones cuando no paras, cuando estás metido en la vorágine de competir, del resultadista, juegas un partido y ya te estás preparando para el siguiente. Entonces es muy difícil escuchar, porque al final las emociones va de escucharte tú a ti mismo y ver qué te pasa, ver qué sientes, ver por qué estás frustrado, porque si no juegas te enfadas con tu compañero, porque te enfadas con el entrenador. Y eso no lo entiendes, no lo entiendes. A mí no lo entendí con la pandemia. ¿Y por qué? Porque la pandemia nos hizo parar a todos. La pandemia para mí, de realidad, porque nos metieron en ERTE en el equipo que estaba. Paró la liga y llegaba a una edad, tenía 32 años por ahí, donde ya me quedaba muy poquito de carrera de fútbol. Entonces, ahí es cuando me tocó parar, ver la perspectiva desde fuera, ¿sabes? No metió la vorágine en el equipo. Y ahí es para mí cuando pegas el cambio. Creo que el tema del confinamiento y esos meses fue un punto de inflexión para mucha gente. Íbamos a salir muy cambiados, se han cambiado cosas, pero bueno, creo que hace falta seguir, pero a los que no, yo también lo comparto, a mí me ayudó muchísimo y creo que como dices, en esa parte competitiva de alto rendimiento es como que te das hacia afuera todo, te das hacia afuera, hacia el fútbol, hacia todo lo que venga, pero tú eres una pieza de eso. No te miras tú, no te ves a ti como, ¿no? como un ente en el que participa, porque al final no se aísla todo. Algo así es lo que compartes. Sí, sí, totalmente me quedo con la frase última que has dicho. Nos vemos como parte separada, ¿sabes? Aislada
del proceso, y es todo lo contrario, ¿sabes? Te tienes que sentir como un todo, como que forma parte de tu proceso, y eso es lo que no consigues, por lo menos, o es muy difícil en el fútbol, porque te aíslas a, pues eso, resultadistas, competir, perseguir cosas, perseguir sueños. Yo quería jugar en primera, lo conseguí, yo quería ganar dinero, gané, yo quería un montón de cosas que al final llegas y es la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Sabes? Aquí no está, ¿sabes? Aquí no está lo que buscas, te da cosas buenas, pero hay otras que no están ahí. Entonces ahí la pandemia ha sido muy buena para esa sacudida un poco. Una sacudida. Y una vez bueno, ya alcanzas todos los sueños, vives, ¿no?, dentro de esa burbuja, cuando se te rompe ese momento crítico de cuando se pincha la burbuja, caes a la realidad, lo comentaba al principio, para todos los futbolistas, para toda la gente que vive así en el alto rendimiento deportivo, cuando se le rompe, porque se termina esa etapa, bueno, muchos se reinventan, otros tienen caídas negativas o malas, ¿no? Porque caen en depresiones o en vicios, bueno, dependiendo cada gente. Pero, ese momento crítico que supuso para ti, ¿cómo lo viviste? Pues mira, ese es el momento más importante de mi vida y creo que de la mayoría de los deportistas, tanto de alto rendimiento, donde es más, se ve más claro, como han contado muchas veces en la NBA, que cuando la gente, muchos de ellos acaban la mayoría a un porcentaje muy alto arruinados o cuando ganan la lotería. Y eso está muy unido a que no estás preparado. Cuando no estás preparado para algo, ya sea conseguir mucho dinero de repente, ya sea acabar una carrera deportiva, al final vas a perderlo todo. Te va a costar mucho tiempo si no haces ese cambio. Y yo tuve la suerte de que la pandemia me dio eso, me dio ese clic de desesperación, que yo siempre, a mí aquí, yo creo que a ti te he hablado alguna vez, me ayudó mucho Irra Bravo, al leer a Irra Bravo, que no tiene nada que ver con es copywriting y es vendedor, pero él utilizaba un poco como la parábola de decir que él utilizó la desesperación que sintió en un momento como impulsor, ¿sabes? Como Qué bueno. para verlo de manera diferente. Y a mí me pasó eso, a mí me pasó que en estos momentos un fondo, claro, esto siempre hay que dejarlo claro, un fondo específico y alineado o en el sentido de donde yo me muevo, porque a la gente que le digas que jugando en Primera División, teniendo ahorros, haber ganado dinero, eso toca al fondo, no se lo creen y te dicen, venga, la gente está mucho peor, pero es que no tiene nada que ver, porque cada uno tiene sus situaciones y para mí esa situación fue difícil, de dejar de cobrar de la noche a la mañana, encontrarme sin equipo, y entonces fue lo que has dicho antes, un sopapo, un meneo mental que te hace espabilar, ¿sabes? Te hace hacer cosas, y ahí es cuando empecé yo a hacer. Totalmente. Yo en eso comparto una cosa contigo y es, cada uno al final vivimos una realidad y cada vez lo veo más claro, ¿no? Y tú y yo tenemos nuestra realidad y al final cuando nuestra realidad varía por algo a veces, ¿no? Por algo crítico, por algo que viene de golpe, es una agitación que se produce que no es comparable con nadie, porque cada uno tiene su situación, tiene su circunstancia y al final no buscamos, el ser humano busca siempre compararse, juzgar, criticar al otro y a ver, ¿no? Por dónde puedo sacar. Pero al final es ver lo tuyo y emocionalmente o mentalmente cómo caes y cómo te repones a eso en la situación que estés. Porque como decías, hay gente millonaria que recae y gente pobre que recae. Al final no tiene por qué ser una cosa u otra y creo que eso es fundamental. Me gusta mucho eso de la desesperación como impulsor, porque al final es algo que también trabajas tú, ¿no? Y es cómo coges esos bloqueos o esas energías negativas, esos momentos de desesperación para darle la vuelta y decir, oye, ¿qué tengo que sacar de aquí, no? ¿Cómo lo aplicas ahora en tu día a día todo eso? Pues mira, eso la gente lo utiliza bastante mal, como yo hice al principio, que al final te dejas llevar, yo creo, por la gente que ves y no estás preparado mentalmente. Y son errores habituales, que es cuando ves los típicos vídeos de la gente exitosa, la gente que ha llegado a conseguir cosas, que hace un tipo de rutinas, llamarles estresores, como puede ser los famosos duchas de agua fría o baños con hielo, Uh -huh. madrugar, pasear, bueno, diferentes cosas que se utilizan. Si se hacen desde la no conciencia, sino copias porque crees que eso te va a llevar al resultado o a la consecuencia, no estás haciendo nada, es una tontería.
Lo que yo hice el cambio es utilizarlo, lo que hemos hablado antes, esos estresores, es ponerte un poco a lo crítico o a lo malo para que te preparen para el día, ¿sabes? Es lo que digo siempre, si tú te levantas a las madrugas, si te levantas a las 6 de la mañana y te duchas con agua fría, ¿qué te va a parar en el día? ¿Sabes? Un cliente no te haga caso cuando vayas a venderle, eso es una mierda, eso es una tontería. Que alguien te insulte o te diga estás loco, pues eso te da igual. Ya has superado una serie de cosas que el día está para ti ya nada te va a parar. Entonces, si utilizas poco a poco eso, yo creo que es pues, lo que hemos dicho, un impulsor que te hace pues, seguir tu camino sin desenfocarte, que es lo que me pasó antes. Al fijarte un poco en el exterior vas sin rumbo. Qué bueno, qué bueno. Me gustaba antes cuando hablamos también, ¿no? De conectar contigo, de empezar a darte a ti tu espacio, a darte permiso. Más allá de cuando se rompe esa burbuja, cuando descubres o empiezas a darte cuenta de que tienes que mirarte tú, de que tienes que mirar en tu interior, de que tienes que cuidarte, de que tienes que, ¿no? de hacer como ese trabajo tuyo personal. Fue todo muy unido y muy en el que estoy hablando de la pandemia. Y me acuerdo perfectamente del momento porque fue con un vídeo de, yo creo que tú lo conoces, de Borja Vilaseca, un chico que habla de y fue porque me llamó la atención mucho un título que tenía de un vídeo que se llamaba Mata emocionalmente a tus padres. Es una Potente, charla muy potente. y por eso a mí me gustó porque llamaba mucho la atención y me escuché el vídeo que duraba hora y media y hablaba mucho de esto, ¿sabes? De estas creencias limitantes que tenemos, de estos no mirar adentro, de estas peleas internas que tenemos con nuestros padres y que es muy necesario mirar dentro y de dónde vienen, ¿sabes? Llegar a la raíz, porque el gran problema que tenemos es que intentamos superar todo o hacerlo todo desde la superficie, no desde la profundidad, desde mirarse a uno mismo. Entonces ahí es cuando descubrí que había que algo no estaba entendiendo. Al final, la pregunta que me dice es, aquí hay algo que no me estoy enterando y que no estoy entendiendo. Entonces ahí es cuando empiezas a mirar. Y al principio duele, ¿sabes? Al principio ves muchas cosas que no te gustan, pero bueno, yo creo que es muy bueno llegar a ese momento. Total. Es que cuando es la parte difícil, ¿no? Y dura, cuando miras para ti y ves lo que no te gusta de ti o lo que estás haciendo que no es lo que más te mejora, lo que te duele, entrar en ese trabajo al final es difícil porque, ¿no? Me toca ponerme los guantes, calzarme las deportivas, empezar a tomar acción para cambiar algo que me sale de manera automática, de manera inconsciente. Y ahora, ¿cómo lo cambio? Creo que eso también tiene mucha valentía. Da miedo. ¿Cómo decías? Da mucho miedo, da mucho miedo. Al final los miedos no cómo bloquean y cómo juegan. Al final también en la parte deportiva o en la parte de toda tu carrera, todo ese aprendizaje también de manera inconsciente a veces también lo adquirimos, ¿no? Lo que pasa es que cuando comienzas a ser consciente de ello es cuando te empoderas, ¿no? Cuando te pones en una posición que te permite también sacar mucho provecho de eso. ¿Cuáles son las 2 o 3 cositas más destacadas que sacas de toda esa parte deportiva y que aplicas en tu vida ahora? De todo eso bueno que te aportó esa parte deportiva. Mira, si me dejas, antes de responderte a esta pregunta, Por supuesto. cerrar lo anterior con, por ejemplo, uno de los que yo creo que va muy hilado, uno de los miedos que yo más tenía anteriormente era el miedo a exponerme, el miedo a hacer el ridículo. Creencias que tenía yo. ¿En la etapa deportiva? Sí, en la etapa deportiva, sí. En la etapa deportiva lo que más tenía es las creencias y el miedo a exponerme y a hacer el ridículo. Bueno, más que hacer el ridículo, a que la gente me viese o me criticase haciendo el ridículo. Eso es algo que me mantenía siempre no siendo yo, intentando, yo creo que ese deseo velado de ser perfecto, encajar, no me movía mucho de ahí y eso me limitaba un montón, ¿sabes? En el momento no lo veía, pero ahora lo veo. Y entonces, en ese momento tomé la decisión de romper con eso y exponerme a todo lo que me daba miedo, ir contra ese miedo o hacia él, ¿sabes? Y entonces ahí te cambia la vida por completo porque estás todo el rato jugando con ese miedo, exponiéndote a vídeos, entrevistas, escribir en público, todo lo que antes no querías,
las típicas, yo siempre hago la típica gracia de las entrevistas de los futbolistas, ¿sabes? Que la mítica de, no, sí, pudimos hacerlo mejor, no, que no te mojas en nada, pues eso era un poco... Al final cuando te ve tanta gente y como tú en ese bagaje expuesto a tanta gente, incluso con lo que haces ahora, ¿no? Cuando estás abriéndote mental y emocionalmente a compartir lo que sientes, tu camino, a ser muy claro y con tu mensaje muy directo en el sentido que le estás dando, ¿no? Ese tocar, ese agitar, ese chocar mentalmente. Al final te expones pues eso, a otras personas que critican, a otras personas que pueden, ¿no? Juzgarte. El miedo llega a ser entendible si nos ponemos a lo que estabas diciendo, ¿no? Y si yo hago esto, ¿qué me van a decir? Y tal, ¿no? Una parte es el crecimiento tuyo, pero luego está la otra parte, ¿no? Es esas personas, hasta si lo polarizamos, ¿no? Que lleguen a odiar o que lleguen a hacer daño, que pueden llegar a hacer daño, tanto en la parte del deporte como ahora, ¿cómo lo vives tú? ¿Qué supone para ti eso? Pues un cambio. Antes era un lastre total y antes me cambiaba lo que yo, hasta la personalidad, por no sufrir esas críticas o lo que sea, o hablar de ti. Y ahora es todo lo contrario. Ahora las busco, ¿sabes? Ahora casi de manera, sí, adrede o buscando meter el dedo en el ojo, como me gusta decir. Lo utilizo mucho en mis publicaciones para polarizar a la gente y que la gente hace un poco de espejo, ¿sabes? Que la gente se vea reflejada. Pero la gran diferencia es que ahora lo hago con conciencia y no me importa ahora lo que la gente me diga, porque sé que la gente habla de ella, ¿sabes? Cuando te comenta, habla de ella, de sus problemas, de sus cosas. Entonces, ahora lo utilizo más como eso, como un arma o una que te da más exposición y que te ayuda al crecimiento que como un lastre que era antes. Al final maduración también, ¿no? Sanación, liberación de toda esa parte y coger, como decías, toda esa energía negativa para darle la vuelta y yo ser mejor en ese caso. Si volvieses a tu etapa deportiva, por decirlo, ¿qué podrías llevarte ahora para vivir esa etapa deportiva mejor? Más empoderado, como qué le falta, ¿no? A toda esa parte deportiva actualmente que se están haciendo cambios, pero ¿qué te faltaba a ti en esa época deportiva para que te llevarías ahora? Así rápido y resumido, lo que te he contado, conciencia, ¿sabes? Darle más conciencia a mis actos, a mis cosas. Bueno, conciencia a veces la gente no se entiende bien. Mirar más adentro, ¿sabes? Mirarme a mí. Y a nivel del deporte como tal, no solo tú, sino al nivel del deporte, ¿qué te llevarías para mejorar el deporte en sí? Dices que me llevaría de ahora a mi etapa deportiva para haber mejorado allí en ese momento. Para mejorar el deporte, sí. ¿Qué de lo que hay ahora mejoraría el deporte, ¿no? En esa etapa? Pues mira, una de las cosas que suelo hablar bastante en los posts es el entender mejor la diferencia entre motivación y mentalidad. Por ejemplo, eso era algo que yo tenía muy, muy confundido. Yo utilizaba mucho la motivación y la motivación para mí no es nada, solo es la chispa que dura muy poquito si no la mantienes, y la mentalidad, el cambio de mentalidad, lo que tienes aquí es lo que te hace muy fuerte. Entonces yo creo que si hubiese hecho ese cambio antes, pues mi carrera deportiva quizás hubiese alargado más, hubiese estado más a otro nivel, más años en primera división o bueno, cualquier cosa que hubiese mejorado la carrera deportiva. Qué bueno, qué bueno. Y el momento que vives ahora, ¿no? Has pasado toda esa fase de agitación, estás sacando mucho de ti y desde hace un tiempo, ¿no? Estás empezando a emprender y estás empezando a tirar diferentes líneas una vez que tuviste ese choque de realidad y ahora me paro delante del mundo y digo, vale, ¿ahora qué? ¿Qué momento estás viviendo actualmente y hacia dónde vas, ¿no? ¿Hacia dónde te diriges? Pues yo esto lo suelo definir como que ahora mismo estoy haciendo hobbies, porque hasta hobbies que me cuestan dinero. Porque hasta el toque de que sea un negocio rentable, de intentar utilizar menos tiempo en el negocio y que las ventas o los ingresos sean constantes. Y ahora es todo lo contrario, ahora le dedico muchísimo tiempo y todavía
no llegas al break-even ese, al límite donde todo es rentable. Entonces, ahora lo que estoy utilizando mucho es eso, ir trabajando el crecimiento personal y la mentalidad para llevarlo a los negocios que estoy haciendo, que son los que has dicho, tanto la marca personal, que es donde más estoy enfocado, la marca de ropa y las pistas de pádel. Reinventándote, ¿no? Sacando todo ese trabajo que ya has hecho y reinventándote. Y también buscando una línea deportiva, ¿no? El seguir con la parte del pádel que estás sacando, el seguir con toda esa parte del crecimiento deportivo y el generar el choque mental en empresa y en todo ese mundo. ¿Qué es para ti como tal la mentalidad y qué importancia tiene en lo que hablamos en el deporte, en la empresa? Para mí toda. Para mí la mentalidad es todo en la empresa y en el deporte y en el mundo en general, ¿sabes? En tu vida en general, porque la mentalidad es ese cambio que lo que hablábamos antes, que te hace ver la vida de manera diferente. O sea, tú estás viendo lo mismo, pero es como que has cambiado el filtro y todo lo ves con otros ojos, con otra perspectiva. Entonces, a mí, uno de los cambios, por ejemplo, para que se entienda bien, fue el no perseguir la meta o la consecuencia, Uh -huh. el que sea rentable o ganar mucho dinero, sino que eso fuese una consecuencia, no el camino en sí, no buscarlo. Entonces, eso es un cambio, ¿sabes? De tu paradigma o de tu que tienes que trabajarlo, ¿sabes? Tienes que ir disfrutando de ese camino, disfrutando de las cosas que haces, aprendiendo a vender, aprendiendo a trabajar, para luego al final la consecuencia sea esa. Entonces, ese cambio, lo que he dicho, tanto en el deporte como en la empresa como en la vida, es súper importante. Nos enfocamos en perseguir esa meta, en querer ser exitoso, en querer tener dinero, y eso es la consecuencia. Cuando enfocarse en uno mismo, ¿sabes? En crecer, en cada día ser un poquito mejor, y estoy en eso, ¿sabes? Ese 1% que dice, ¿no? Ser un 1%, un poquito más. Que luego no será un 100%, porque en 100 días si eres un 1%, ¿no? En un año no será, no llegarás a ser, pero sí que siempre esa parte de crecer, de crecer, de crecer y de movilizar. Un poquito cada día, ¿sí? No es más que eso, ¿sabes? Cada día ser un poquito mejor en diferentes, no sé cómo decirlo, etapas o cosas de tu vida, tanto en el deporte como o en tu físico, en cuidarte más, en mentalidad, en poder leer cada día un poco más. Ese poquito 1% es lo que al final, a la larga es súper importante tener mentalidad largo plazista, que sea todo mínimo de 5 años, eso es súper importante. Y más en una sociedad tan cortoplacista como la que vivimos, ¿no? Que prácticamente no vemos el día de mañana, queremos todo hoy y claro, al no llegar los resultados y más en un cambio personal, es cuando se tira por la borda y eso no puede ser y se deja. Yo creo que eso también es súper importante. Eso, Hablas de la... eso pasa mucho ahora, la frustración a lo que dices, como la gente es totalmente dopamínica y cortoplacista, ya, que pides un globo, pides un Amazon y a los 5 minutos toca la puerta, pues hostias, gestionar eso a proyectos largos, la gente que no está preparada es donde caen. Y por eso a mí me gusta mucho la frase de nos lo están poniendo a huevo para triunfar, ¿sabes? A la gente que tiene esa mentalidad ya más a largo plazo y que va cambiando su mentalidad y su conciencia, es como cada vez es más fácil porque ya sabes un poco el camino y sobre todo no tienes prisa, porque la mayoría de la gente se cae por prisa, porque se frustra y no a lo que quiere y ahí es realmente donde se marca la diferencia. Una toma de conciencia. Al final, cuando todo lo que se está generando, porque incluso en ese cortoplacismo, cuando te dan un plazo, por ejemplo, ¿no? Lo que decías, viene el globo, 5 minutos no llega y como sean 15 todo al nivel emocional, cómo se está dinamitando. Es como, yo siento como que tenemos las emociones cada vez como más hinchadas y todo esto lo que está haciendo es un agitamiento para que en cuanto pasa algo, no, vas a la cola del súper y es como que no hay paciencia que estás 3 minutos en la cola del súper y ves a la gente súper irritada, ves a la gente mal. Y a nivel emocional, tú también, ¿cómo has vivido todo este cambio? Porque hablamos de la mente, pero a nivel emocional, ¿cómo has vivido toda tu transición? A mí me ha pasado mucho la frustración de, no, en el ámbito
el corto plazo y el hecho de tener todo planteado, las cosas que me caiga algo, la propia flexibilidad de saber manejar la vida y las cosas que haya algo y ya estaba todo el día la mental, la montaña y es que no solo eso, sino que las emociones y todos los neurotransmisores y todo se vuelven locos, ¿sabes? Los mantienes todo el rato en un bucle y hasta que no me di cuenta de eso, pues no también. A veces te das cuenta por ti mismo y por lo que te viene del entorno, ¿no? Y por las propias acciones o situaciones que te pone la vida que te sacuden, como decías, con romperse la burbuja, con ese confinamiento y cómo cada uno necesita una sacudida diferente para darnos cuenta de eso. Nos comentabas que te estás centrando, ¿no? Estás emprendiendo y te estás lanzando, ¿no? A ese choque de mentalidad en la empresa, a esa parte de marca personal. Cuéntanos más sobre ti en ese camino y qué es lo que haces para ayudar a las personas en ese viaje. La estrategia en sí es bastante sencilla, que es atraer a la gente a través de redes sociales, como puede ser LinkedIn, que es la que más utilizo, en este caso, a mi página web, que estoy a punto de pasarla, para conseguir el email y luego poder ser como si fueses una multinacional y poder impactar cada día. Con esta charla que estamos teniendo nosotros ahora, pues poder impactarla de escrito por un email. Cada día, es que la gente no se da cuenta del potencial que es eso. Cada día poder impactar a un montón de gente de base de datos con un email, ¿sabes? Donde puedes expresar todo tu potencial, todo lo que has aprendido. Entonces, un poco el modelo de negocio es ese para poder vender mis servicios de lo que has hablado para empresas, cambios de mentalidad, ventas, utilizo mucho también marca personal, tanto en empresas como en particular. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, más allá, luego veremos dónde te pueden encontrar, ¿no? Es decir, nos das información. ¿Qué importante tiene para ti ahora la marca personal? Nos habla mucho de la parte personal, del emprendimiento. ¿Qué importancia tiene? Porque hablas de que ayudas en la marca personal. ¿Qué importancia tiene todo ese proyecto ahora? Ahora mismo en mi vida te diría que lo que más. Te diría que lo que más, sí que estoy centrado también en los otros dos proyectos, en las pistas de pádel que llevo un poquito, llevaremos 5 meses y aún está cogiendo tracción y la que llevo un tiempo. Pero mi mente, sobre todo, más que el tiempo que le dedico, mi mente está a esa marca personal, a esas estrategias, cómo mejorarlas, mejorarme yo en cuanto a nivel de ventas, nivel de hablar de productos, y Te estaba escuchando súper mal en la última parte. Te he perdido. La última frase te he perdido. ¿Ahora me oís bien? Ahora, ahí. No te he escuchado la última parte. Eso, que ahora lo que más enfocado estoy es en eso, en estrategias y cosas para mejorar pues, tanto mi venta como mi hablar en público, el exponerme cada día más para conseguir tener una marca personal fuerte, que es lo que comentábamos hace poco creo que te lo comenté a ti, de que si alguien está pensando en contratar a alguien especialista en marca personal, en ventas o en mentalidad, que le salga tu nombre, ¿sabes? Que digan, joder, este pesado está en LinkedIn siempre hablando de esto, pues la empresa necesita una charla, un curso, un tal sobre esto, ¡pum! Pensamos en John Echaide, bueno, en ridículo auditado. Es mi nombre. Cuéntanos eso de ridículo auditado. Nada, eso fue en mis comienzos de LinkedIn. Quería tener un nombre que llamase la atención y como uno de los cambios que fue el exponerme a hacer el ridículo y había mucha gente en LinkedIn que se ponía lo típico de experto o otro, pues eso, auditor, consultor, pues yo dije, joder, pues voy a mezclar
lo que quiero buscar, que es el ridículo, el exponerme con lo que utiliza mucho la gente de consultor y auditor, y me salió ridículo auditado, y la verdad que da juego, mucha de la gente me escribe y me pregunta por ello, entonces al final eso es lo que quieres, ¿sabes? Que te sirva como un primer gancho, y eso la verdad que está funcionando bien. Qué bueno. Por cierto, ¿has encontrado la foto de portada de LinkedIn? ¿La foto de portada de LinkedIn la has encontrado? Sí, Sí, sí. de portales eso va, bueno, es que va, ahora, al principio sí que fui dando muchos palos de ciego, pero ahora sí que, pues eso, al final con la estrategia que vas aprendiendo, porque al final esto es un aprendizaje continuo, vas consiguiendo eso, ¿sabes? Tener una foto característica que la gente le llame la atención, un nombre característico que sea como ancho, una descripción de tu feed que la gente le llame la atención, pues al final, con poquitas cosas, pues eso, ya creo que hoy o ayer conseguí cruzar los 7.000 seguidores, ¿sabes? Que al final en LinkedIn eso es una cifra Sí, chula. está muy bien. Está muy bien. Al final 7.000 personas que están ahí, ¿no? Siguiendo lo que haces y moviéndolas por algo, así que eso está muy guay. Una cosa que me salía ahora mientras comentabas esto era cómo tú vas mejorando y cómo vas haciendo las cosas para mejorar y vas integrándolas. Y lo quiero unir con la parte de cuando hablabas de tomar conciencia en el deporte, ¿no? En si tú fueras capaz de tomar conciencia. ¿Qué dirías ahora mismo a los deportistas que están como tú en esa etapa? Pero claro, el decir tomar conciencia puede verse como difícil, ¿no? Y es, vale, John, yo, Andrés, ahora mismo soy deportista, quiero tomar conciencia de mí, pero claro, ¿cómo tomo conciencia? Entonces, con todo ese bagaje que estás diciendo de aprendizaje, de la estrategia, por ejemplo, con LinkedIn, de tu marca personal, ¿cómo se lo dirías a una persona deportista para que tome conciencia y mejore sobre eso? Creo que, no, creo que me he explicado. Sí, 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 te he entendido perfectamente. Yo creo que es importante, y me voy a repetir con lo que he dicho antes, pero para mí son clave dos cosas. Una es parar, y parar no significa dejar de jugar, sino parar, Ujú. el centrarte en ti, ¿sabes? En quitar, digámoslo así, como quitar el ruido externo, ¿sabes? Esas son de Vale, las dos cosas más importantes, que son parar y quitar el ruido externo, que es, pues eso, todo lo que te dice la gente, lo que te dicen al final tus padres, tu círculo cercano, ahí hay mucho ruido, ¿sabes? Ahí la gente, y más cuando estás en un equipo profesional, pues la gente es como, entre comillas, muy pesada, está como muy encima. Entonces, eliminar o intentar eliminar ese ruido, y ahí conseguir conectar con tu yo interno, ¿sabes? Con realmente lo que quieres, realmente cómo marcar tu camino. Que puede ir por el deporte, y que puede ser que lo disfrutes mucho, pero que si no es el darte cuenta rápido, ¿sabes? Yo lo llamo eso, el tomar conciencia rápido de que no es por ahí, o que sí, de ok. tener ese momento clave, lo mejor es tenerlo lo antes posible. Si yo lo tuve con 32, 33, pues si lo tienes con 25, pues genial, de darte cuenta de por dónde quieres tirar, y dónde quieres mejorar. Por lo importante es eso. Qué bueno. Sobre todo el darte cuenta y saber jugar esas cartas, porque creo que cuando tomas conciencia ya sabes jugar las cartas de otra manera. Me explico, porque aunque tomes conciencia, como dices, a los 25, 26 y sepas que a lo mejor ya el fútbol o el deporte no es como tu fuente más inspiradora, pero seguir a lo mejor sacando de ese trabajo, de ese rendimiento, los frutos que puedas sacar, pero tú ya has tomado conciencia y puedes a lo mejor empezar a tomar unas líneas diferentes para, bueno, a lo mejor afrontar ese momento como tú viviste de romper la burbuja. Ya sabes que mañana cuando eso termine vas a tener como otras puertas abiertas y vas a ir habiendo empezado otros caminos. Yo creo que la conciencia al final es eso. Bueno, vivo en situación, en cosas que no me gustan y hay cosas que podré cambiar en el momento, pero el tomar conciencia de eso ya me pone en una posición de decir, oye, pues igual empiezo a crear otros caminos, otras alternativas para cuando eso pueda dejarlo, se rompa, liberarme de ello. Sí, yo solo hablo mucho en las charlas, como aprenderse las reglas del juego, ¿sabes? Es súper importante Qué saber, bonito. saber qué estás jugando, ¿sabes? ¿Qué juego es? Al final, tú puedes estar en el fútbol, las reglas del juego, y te va esto para ahorrar dinero, para conocer al final muy interesante, para trabajar tu mentalidad.
sabiendo que ese igual no es el camino o que se acaba rápido, como es el, el fútbol o el deporte profesional, que con 35 ya te vas te tienes que dedicar a otra cosa. Entonces, si te sabes esas reglas del juego, y no las sabemos y no las pensamos, una de las cosas que da miedo, darse cuenta rápido es importante. Es importante y te hace clic. Qué bueno, qué bueno. Creo que hay por ahí una página web que está cocinándose, ¿verdad? Que está ahí a punto de florecer. ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando esa página esté en el aire? Cuando salga, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Al final va a ser texto. Es mucho texto y lo que digo yo, texto que va directo a dedo en el ojo. Al final dedo en el ojo yo lo llamo el ser muy... el ir a hacer daño. El ir a hacer daño y que la gente lea y se sienta... Vamos a matizar eso, ¿eh? Vamos a matizar eso, a ver, a ver si nos está viendo alguien y... Y al final el ir a hacer daño es el que yo lo llamo el hacer de espejo a la gente con las cosas que pones, que les toque algo que les haga polarizar o que se unan a tu bando y digan este es mi hombre o que no te quieran ni ver en pintura o les toque eso, les remuevas algo que digan, bueno, aquí también puede haber algo interesante. Entonces manejar esa línea que es bastante delgada para eso. Pero en sí la página web es para conseguir el email y poder tener ya un contacto más directo con la gente a través de un email diario o un email semanal donde contar pues todo esto que estamos hablando ahora de crecimiento personal, ventas, mentalidad. Es un poco encontrar otro canal de comunicación y sobre todo es importante dónde vender mis servicios. Vale. Digamos que, a ver si lo resumo bien. Cuando la gente llegue a ti o a tu web, tienen que tener claro que van a recibir una buena sacudida mental, que le vas a meter el dedo muy fuerte en el ojo y que, bueno, o se hacen tu amigo o se hacen tu enemigo, ¿no? Porque por una o por otra no te quedan las medias tintas. No hay media tinta ahí. Eso es jugar con tener una opinión propia, ¿sabes? Al final yo creo que está muy de moda el no tener una identidad o una opinión propia. Amoldarnos. Un poco en defender, el no tengo lo que digan los demás, yo aquí no me mojo, pues es todo lo contrario. Es directamente mojarme, pero hasta arriba y intentar polarizar y que rápidamente la gente vea de qué palo voy y si le gusta pues poder entrar y meterse en la newsletter, en el boletín o no, ¿sabes? Que al final es todo esto. No te voy a preguntar si eres de los que dicen las cosas claras o no. Creo que está claro. Cuéntanos un poco, porque bueno, al final el sentido de Mi Alma en Deportivas, que también lo conoces, ya nos lo has volcado mucho, ¿no? Cómo conectamos con nuestro interior, cómo nos escuchamos, cómo hemos vivido desconectados de todo eso y cómo llega un momento en el que empezamos a conectar y le calzamos las deportivas. ¿Qué haces tú en tu día a día y que te facilita más allá de lo que nos decías, ¿no? El sentarme, el tener ese espacio para mí. ¿Qué puedes compartirnos de cosas que tú haces en tu día a día que te permiten sentir tu línea, sentir tu camino, sentir lo que tú eres, quién tú eres para sacar todo lo que nos has compartido que estás haciendo? Yo sobre todo lo que hago, que me viene súper bien, es utilizar las primeras horas del día para mí, ¿sabes? Para mis cosas. Cero móviles e incluso el ordenador. Las primeras horas del día es eso, suelo hacerlas para pasear, paseo, luego leo bastante, por las mañanas leo bastante, suelo hacer también ayuno, me gusta mucho ahora hacer periodos de ayuno y utilizar esas primeras horas, pues que puede ser, imagínate, de 6:30 de la mañana a 9:30 pues también para meditar, para pensar un poco en ti y en los procesos o los cambios que estás teniendo. Y a partir de esa hora sí que ya me dedico pues, a emails, base de datos, voy guardando estrategias que voy a utilizar en LinkedIn, ya todo empieza más herramientas que utilizo para los negocios o para mi marca personal, pero las primeras horas son para mí. Tu hábito, tu rutina, ¿no? Tu ritual. Al final crear tu ritual que te empodere y que te hace bien. Qué guay, qué guay. Para definirlo es como priorizarte tú y dedicarle a lo importante y no a lo urgente,
¿sabes? Lo urgente, pues los emails, no sé qué, no sé cuántos, eso es ya más de cara a que pasen las primeras horas y pues eso, las 2-3 primeras horas del día, utilizarlas a eso. Súper importante. Yo lo comparto contigo. Hay una cosita por ahí que quiero que me resuelvas y hay algo que ronda de que ibas a salir como en los periódicos nacionales, ¿no? No sé por dónde lo he leído o dónde lo he visto, pero me inquietaba eso. Cuéntame esa historia, esa anécdota de ti. Esa es una de las cosas que utilizo tanto en los emails como en la página web. Yo siempre hablo con mis amigos que yo tuve la oportunidad de partir a Cristiano Ronaldo en dos. Me tocó la suerte de jugar en el Sadar contra el Madrid y yo jugaba de lateral derecho y él jugaba de izquierdo. Y esa jugada la tengo grabadísima porque siempre mis amigos me la recuerdan. Y la broma es esa, la broma es que tuve la oportunidad por 2 segundos de nada de salir en todos los periódicos nacionales que hubiese ido con todo con Cristiano Ronaldo, porque tuve la oportunidad de un balón dividido, donde fuimos los dos, y me cagué y me frené y no fui con todo. Entonces es una broma que utilizo mucho en los emails y en LinkedIn para jugar con esa curiosidad que a la gente le da tanto de eso, de salir en los periódicos o de partir la pierna a Cristiano Ronaldo. Si hablas cosas de esas, la gente enseguida se lanza y quiere saber más. Total. El gancho, ¿no? Generar el gancho para que luego se abra el mensaje o la gente llegue a ti. Seguro que esa situación te supuso mucho aprendizaje a nivel personal. Sí, la verdad que en el momento no lo piensas, pero luego sí que le das vueltas y son momentos que te hacen pensar y recapitular muchas cosas, ¿sabes? Muchas cosas de tu vida, de tus miedos, pues eso, de lo que hemos hablado todo el rato, del qué pensarán, de las críticas, de un montón de cosas que en una jugada que duró 5 segundos puedes sacar grandes aprendizajes, sobre todo si miras para adentro, que es lo que nos cuesta mucho, lo que nos da miedo. Al final también, viendo con el ejemplo de esa jugada y lo que dices del tiempo, el procesamiento y el trabajo que tienes que llevar también hecho a nivel mental, a nivel emocional, cuando son jugadas tan rápidas, en una competición tan dura, tan rápida, tan caótica, la capacidad que tienes que tener para toma de decisiones, para sentirte, para escucharte, para analizar en décimas de segundo todo eso, de manera inconsciente incluso, pero para tomar decisiones correctas, para tomar, ¿no?, el si voy o no voy, el qué pensarán de mí. Buah, es que entran tantísimas mil cosas que eso requiere también de un trabajazo, y vivirlo en alta competición creo que tiene que ser un poco locura, que al final lo puedes llevar a nuestra vida, ¿no? Cómo vives en tu día y cómo cuando te para un cliente por la calle y te pregunta, cómo tienes que tener muy claro todo para poder gestionar esa situación, ¿no? Si lo comparamos con esa competición de milésimas de segundo, para, si estoy a lo mejor cabreado, respirar, si no es el mejor momento, sacar la mejor cara. Sí, por eso es para mí tan importante trabajar la mentalidad. Y hablando del fútbol profesional, sería para mí algo, igual ya lo están haciendo a altos niveles, no lo sé, pero el tener esa oportunidad de compartir todo eso con ya sea un psicólogo, ya sea un coach, como lo quieras llamar, dedicado exclusivamente a los futbolistas, y no solo eso, sino hacerles ver a los futbolistas que es importante. Muchas veces pues, nos ponemos así, no miramos nada más, el hacer ver que es muy importante, el abrirte, el ser vulnerable, el compartir tus cosas, porque nos lo guardamos y eso no es bueno. El enseñar a la gente eso es súper importante. Ya, déjame comentarte una cosa que he visto que han escrito por aquí, que me han dicho, joder, John, quítate el pijama. Pues sí, mira, voy en pijama. Ay, a ver, ¿quién ha sido? Es verdad, a ver, te he visto por aquí. Ese es un compañero. Ese es un compañero mío que, mira, para la próxima le puedes entrevistar a él si quieres. Métele el dedo en el ojo. Estoy en casa, en pijama, está súper bien. Ya lo sabe, mira, Joaquín, sí, ya sabes que este pijama me lo he puesto en alguna concentración. Joaquín, ya tienes John te ha tirado el guante, ¿eh? Sí. La próxima entrevista a él.
Hablaremos, hablaremos. Por ahí también te dicen grande John, la gente que también te conoce y te ha seguido, que seguro que será mucha, la que también te admira y a la que le ayudas, porque al final cuando eres una figura pública, como un deportista, ¿no? La responsabilidad que también asumís de manera directa o indirecta, con todos los actos, ¿no? Y con todo lo que hacéis y a toda la gente que movilizáis, inspiráis y hacéis que también seáis ejemplo para esa gente y creo que eso también es súper bonito por todo el impacto que llegáis a tener. Sí, yo creo que al final cuando ayudas es cuando te abres, ya sea un deportista profesional o una persona normal. Al final cuando te abres y cuando te haces vulnerable es cuando pueden conocerte más y puedes ayudar a la otra persona. Y vivimos en un mundo, y sobre todo en el fútbol, pues eso, muy hermético y muy, lo que he dicho antes, de entrevistas de no se quiere mojar nadie, es como que te estás jugando mucho tu reputación y eso es una mierda, ¿sabes? Al final lo que mola es el abrirse, el contar tus mierdas, contar tus fracasos para que la gente vea que es lo habitual, ¿sabes? Que intenta lo que es mejor y al final para mí es todo lo contrario. Si lo unimos con lo que hablamos antes, es que cuando cuentas tus emociones, es también abrirte tanto que conectas con miedos, conectas con esa parte de trabajo interior que asusta y que es dura, pero luego es súper realizadora, súper expansiva. A mí me encanta llamarla expansiva porque yo siento que cuando haces algo así, te liberas y te expandes a la vez que creces y eso me parece súper, súper potente. Bueno, John, alguna cosita por ahí que se escape, que quieras compartirnos de lo que hemos hablado de emprendimiento, de mentalidad, de emociones, de tu viaje, alguna cosita que no hayamos tocado que quieras compartirnos. No, yo creo que hemos tocado bastantes palos y lo hemos dejado todo bastante claro. A mí me ha gustado mucho. Pues a mí también una cosa y es, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, cómo te pueden seguir, cómo pueden contactar contigo, si alguno le hemos llegado a meter o le metemos cuando nos vea en grabado, son de los que se ponen a tu lado y quieren contar contigo, dónde te pueden conectar. Al final, donde la red social que más utilizo es LinkedIn, entonces yo creo que ahí poniendo John Echaide, sí que tengo puesto ridículo auditado, pero John Echaide me encontrarán Uh-huh. fácilmente y ahí es donde más publico, que llevo año y medio publicando un post diario. Lo Al puse pie del como, cañón ahí. sí, lo puse como reto y la verdad que súper contento. Y luego eso, cocinándose está a puntito de salir la página web, que será www.ridiculoauditadotodojunto.com. Genial. Aún así luego los links los dejamos abajo aquí en Instagram, en YouTube cuando lo pongamos, dejamos la descripción y así la gente también te puede seguir directamente y conectar directamente por ahí contigo. Me gusta terminar con dos cosas y es, si tuvieses que aplicar una palabra o definir con una palabra ahora mismo tu momento, todo lo que has vivido y solo vale usar una palabra, ¿cuál sería para ti la palabra que elegirías? Del momento que estoy ahora. De toda tu vida, de todo tu viaje, la palabra que más te resuena, la que más te sale, si yo te digo una palabra, piensa en una palabra a día de hoy, ¿cuál sería esa palabra que... Joder, me lo has puesto difícil, ¿eh? Tienes dos cosas, esta es la primera. Si Yo quieres creo que pensarlo, te estaría, lanzo la segunda por si quieres pensar esta. Uy, se estaría está entre dos. entrecortando. Ay, A ver si llega. ¿me Ah, oye? ahora te tengo, sí. Estaría entre dos. Es una. Eh, Ponle guión y únelas, ¿no? vale. No, venga, me voy a jugar por una, que la hemos hablado mucho. Conciencia. Conciencia, conciencia. Vale, me gusta muchísimo. Y la otra parte, la otra cosa que te quería Más fácil. preguntar es, ¿cómo? Que sea más fácil la Es, segunda. es fácil, es para movilizar a la gente y es una frase movilizadora, potente, de gancho, de empuje, que te digas o que quieras dejarle a la gente que nos esté viendo y nos vea para que le mueva.
para mí es súper importante al principio dejarse de historias, de leer, de mentorías y de mierdas y acción. Acción. Y acción es hacer cosas y no parar, aunque te confundas. Lanzar un podcast, emails, lo que sea, pero lanzarte, porque es que si no te quedas en el exceso de análisis y al final no te mueves. Entonces lo que necesitamos, o lo más importante que yo me doy cuenta en este tiempo es acción. Conciencia y acción, alma y deportivas. Ya está. Vamos a ello de cabeza. John, esta es la primera entrevista, pero bueno, quién sabe si mañana haremos alguna más concreta de tu trabajo, de tu emprendimiento, hablaremos solo de mentalidad, de algún tema en concreto, de lo que pueda ir saliendo. Por mi parte, mil gracias por haber compartido con nosotros, por todo lo que nos has transmitido, por tu ser en sí, porque al final transmites tranquilidad a la vez que energía y ganas de compartir y de ayudar, y eso a mí me parece increíble. Así que agradecido de que hayas estado con nosotros aquí en Mi Alma en Deportivas, y lo dicho, que quién sabe lo que puede ir saliendo en adelante. Nada, muchas gracias a ti, Andrés. Yo, ya sabes, con un gustazo terrible estas cosas. Y nada, sobre todo que vamos a estar por diferentes cosas conectados. Eso me alegra un montón. Que LinkedIn nos abre las puertas de conocernos y bueno, yo creo que ya tenemos mini proyectos juntos y eso mola. Totalmente. Muchas gracias, tío. A pasar buena tarde y un saludo a todo el mundo. Chao. Hasta luego. Adiós.